En la actualidad, millones de personas alrededor del mundo reconocen el nombre Toyota como sinónimo de calidad, innovación y confiabilidad. Pero detrás de una de las compañías automotrices más grandes de la historia existió un hombre cuya visión cambió para siempre la industria mundial. Ese hombre fue Kiichiro Toyoda. Su historia no comienza entre autos deportivos, enormes fábricas ni tecnología de última generación. Comienza en un Japón golpeado por la pobreza, en una época donde fabricar automóviles parecía una locura imposible. Mientras Estados Unidos dominaba el mercado con gigantes como Ford y General Motors, Japón apenas daba sus primeros pasos hacia la industrialización moderna. Sin embargo, Kiichiro Toyoda tenía algo diferente. Tenía una visión. Creía que Japón podía competir con las potencias del mundo y construir vehículos propios, resistentes y accesibles. Lo que parecía un sueño absurdo terminaría convirtiéndose en una revolución industrial. Esta es la historia del hombre que tomó el legado de su padre. Desafió las probabilidades y construyó el camino que convertiría a Toyota en un imperio global. Los orígenes de la familia Toyoda. Para entender a Kiichiro Toyoda, primero hay que conocer a su padre, Sakichi Toyoda. En Japón, Sakichi era conocido como el rey de los inventores. Desde joven mostró un talento extraordinario para la mecánica y la innovación. A finales del siglo XIX, Japón atravesaba un proceso de modernización acelerada después de siglos de aislamiento. Sakichi observó cómo miles de trabajadores textiles realizaban tareas agotadoras y repetitivas, especialmente mujeres que pasaban horas frente a telares manuales. Convencido de que la tecnología podía mejorar la vida de las personas, Sakichi comenzó a diseñar máquinas textiles más eficientes. Tras años de pruebas y fracasos, desarrolló un telar automático revolucionario que aumentaba la producción y reducía errores. Su invento fue tan exitoso que fundó Toyota Automatic Loom Works, una empresa dedicada a la fabricación de telares industriales. Gracias a ello, la familia Toyoda obtuvo estabilidad económica y reconocimiento nacional. Fue en este ambiente de innovación donde nació Kiichiro Toyoda el 11 de junio de 1894 en Shizuoka, Japón. Desde pequeño, Kiichiro creció rodeado de herramientas, motores y experimentos mecánicos. Mientras otros niños jugaban, él observaba cómo funcionaban las máquinas creadas por su padre. Sakichi no solo le enseñó ingeniería, también le inculcó una filosofía que marcaría para siempre el ADN de Toyota. Nunca conformarse, mejorar constantemente y resolver problemas desde la raíz. El descubrimiento del futuro. Kiichiro estudió ingeniería mecánica en la Universidad Imperial de Tokio, una de las instituciones más prestigiosas de Japón. Allí desarrolló una profunda fascinación por los motores de combustión interna. En aquella época, los automóviles eran todavía un lujo extraño en Japón. Las calles estaban dominadas por bicicletas, carretas y trenes. La mayoría de los vehículos provenían del extranjero, pero mientras estudiaba, Kiichiro entendió algo crucial. El automóvil sería el futuro. Estados Unidos estaba viviendo una revolución industrial gracias a Henry Ford y la producción en masa. Ford había logrado fabricar autos accesibles para millones de personas utilizando líneas de ensamblaje modernas. Kiichiro quedó obsesionado con esa idea. Después de graduarse, comenzó a trabajar en la empresa familiar, pero su mente ya estaba puesta en otra industria. Él no quería limitarse a los telares textiles. Soñaba con construir automóviles japoneses. Muchos consideraban su idea imposible. Japón no tenía experiencia automotriz, carecía de recursos y dependía tecnológicamente de Occidente. Competir contra fabricantes estadounidenses parecía una batalla perdida antes de comenzar. Pero Kiichiro tenía la misma determinación de su padre. El viaje que cambió todo. En la década de 1920, Kiichiro viajó a Europa y Estados Unidos para estudiar la industria automotriz de primera mano. Ese viaje transformó su visión. Visitó fábricas modernas, observó cadenas de producción y analizó cada detalle del proceso de fabricación. Especialmente quedó impactado por las plantas de Ford. Mientras recorría aquellas gigantescas fábricas estadounidenses, comprendió dos cosas. La primera, Japón estaba décadas atrasado. La segunda, aún así Japón podía alcanzar a Occidente si encontraba su propio método. En lugar de copiar exactamente el modelo estadounidense,
Kichiro comenzó a pensar en cómo adaptarlo a la realidad japonesa. Estados Unidos tenía enormes recursos y mercados gigantescos. Japón no. Eso obligaría a Toyota a ser más eficiente, reducir desperdicios y optimizar cada etapa de producción. Sin saberlo, esas ideas serían la base del futuro sistema de producción Toyota, considerado décadas después uno de los métodos industriales más eficientes del planeta, el nacimiento de Toyota Motor. En 1929 ocurrió un momento clave. La empresa de Sakichi Toyoda vendió la patente de uno de sus telares automáticos a una compañía británica por una enorme suma de dinero. Antes de morir, Sakichi le pidió a Kichiro que utilizara ese capital para perseguir el sueño de fabricar automóviles. Fue una apuesta gigantesca. En 1933, dentro de Toyota Automatic Loom Works, Kichiro creó una división automotriz. El objetivo era desarrollar motores y vehículos completamente japoneses. Los desafíos eran inmensos. Japón todavía dependía de piezas extranjeras. Los ingenieros tenían poca experiencia y el gobierno dudaba de que la industria pudiera sobrevivir. Aún así, Kichiro reunió a un pequeño grupo de ingenieros y comenzó a trabajar día y noche. Desarmaban vehículos estadounidenses para estudiar su funcionamiento. Analizaban motores pieza por pieza y realizaban pruebas constantes. En 1935 presentaron el primer prototipo de automóvil de pasajeros, el Toyota A1. Poco después lanzaron el camión G1, un vehículo diseñado para las necesidades del mercado japonés. El proyecto comenzaba a tomar forma. En 1937 nació oficialmente Toyota Motor Company. Curiosamente, el apellido familiar era Toyoda, pero decidieron cambiarlo a Toyota por varias razones. En japonés, escribir Toyota requería menos trazos y además sonaba más limpio y moderno. Ese pequeño cambio marcaría el nacimiento de una de las marcas más famosas del mundo. La guerra y la crisis. Justo cuando Toyota comenzaba a crecer, el mundo entró en caos. La Segunda Guerra Mundial golpeó brutalmente a Japón. Durante el conflicto, Toyota se enfocó principalmente en fabricar camiones militares para el ejército japonés. La escasez de recursos era extrema. En algunos casos, los vehículos eran construidos con enormes limitaciones de materiales. Incluso llegaron a fabricar camiones con un solo faro para ahorrar metal. Pero el verdadero desastre llegó después de la guerra. Japón quedó devastado económica y socialmente. Las ciudades estaban destruidas, la industria colapsada y millones de personas vivían en pobreza. Toyota estuvo al borde de la bancarrota. Las ventas eran mínimas y la empresa acumulaba enormes deudas. En 1949, la situación explotó. La compañía enfrentó una grave crisis financiera que obligó a realizar despidos masivos y recortes drásticos. Las tensiones entre trabajadores y directivos crecieron rápidamente. Kichiro Toyoda asumió la responsabilidad. Para evitar el colapso definitivo de la empresa y proteger a Toyota, decidió renunciar a la presidencia. Fue uno de los momentos más dolorosos de su vida. El hombre que había construido Toyota desde cero se alejaba de la compañía que representaba su sueño, la filosofía que cambió la industria. Aunque Kichiro dejó el liderazgo, sus ideas continuarían transformando la empresa. Una de sus obsesiones era eliminar desperdicios. Él creía que cada error, retraso o exceso de inventario representaba dinero perdido y esfuerzo inútil. Mientras muchas compañías producían enormes cantidades de productos para almacenarlos, Toyota comenzó a desarrollar un sistema diferente. Fabricar solo lo necesario en el momento necesario. Esa filosofía evolucionaría años más tarde en el famoso sistema Just in Time. También impulsó el concepto de mejora continua, conocido en Japón como Kaizen. La idea era simple pero poderosa. Cada trabajador, desde un operario hasta un ejecutivo, debía buscar constantemente formas de mejorar procesos, reducir errores y aumentar la calidad. En lugar de depender únicamente de grandes innovaciones, Toyota apostó por miles de pequeñas mejoras diarias. Esa mentalidad revolucionó la manufactura moderna. Décadas después, empresas de todo el mundo estudiarían el modelo Toyota para aplicarlo en fábricas, hospitales, empresas tecnológicas e incluso organizaciones gubernamentales.
fatales: la muerte de Kiichiro Toyoda. El estrés acumulado por años de presión, crisis y trabajo extremo afectó profundamente la salud de Kiichiro. El 27 de marzo de 1952 murió a los 57 años. No llegó a ver el dominio global de Toyota. No vio cómo la empresa conquistaría mercados internacionales ni cómo sus métodos industriales serían admirados en todo el planeta. Pero su legado ya había quedado sembrado. Los líderes que continuaron desarrollando Toyota tomaron las ideas de Kiichiro y las perfeccionaron. En las décadas siguientes, la compañía crecería de manera impresionante. Toyota comenzó a exportar vehículos a distintos países y construyó una reputación basada en calidad, eficiencia y durabilidad. Modelos como el Corolla se convertirían en algunos de los autos más vendidos de la historia. Mientras muchas empresas sufrían problemas de calidad, Toyota destacó por fabricar vehículos confiables y accesibles. Su sistema de producción fue tan eficiente que incluso fabricantes estadounidenses viajaron a Japón para entender cómo Toyota había logrado superar a gigantes históricos de la industria. El legado de un visionario. Hoy, Toyota es una de las empresas más grandes e influyentes del planeta. Produce millones de vehículos cada año y opera en decenas de países. Pero detrás de ese éxito monumental permanece la visión de Kiichiro Toyoda, un hombre que nació en una pequeña ciudad japonesa. Observando telares automáticos en el taller de su padre, terminó construyendo las bases de una revolución industrial global. Su historia demuestra que las grandes transformaciones no comienzan necesariamente con recursos ilimitados. Kiichiro Toyoda enseñó que el éxito no pertenece al que tiene más recursos, sino al que mejora cada día sin rendirse.